ramo de comunidades. Mi nombre es José Luis, pertenezco al Departamento de Producción de la Correduría Espasei y, bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Bien, ayer estuvimos hablando de que el producto de comunidades actualmente, pues en la mayoría de los casos, nos va a requerir contar con la colaboración de una figura que es el administrador de fincas, ¿no? No siempre, no siempre nos podrán llegar indudablemente riesgos que no vengan a través de un administrador, por otros contactos que tengamos, pero lo habitual es que nos facilite, lógicamente, el acceso a este tipo de riesgos, pues una administración de fincas o un administrador de fincas o similar, ¿vale? Bien, ayer comentamos la importancia, lógicamente, de que cuando nos presentemos y expliquemos para qué llegamos allí, ¿vale? Para qué estamos allí, lógicamente, que es para, digamos, en resumidas cuentas, facilitarle la parte de la gestión que tiene con sus clientes, comunidades de vecinos, fincas urbanas, en lo que tiene que ver con la parte de los seguros, y indudablemente todos los edificios o todos los riesgos, sean de un tipo u otro, deberán estar asegurados. Él, lógicamente, entre otros servicios que tiene que prestar a esos clientes, pues lógicamente está la gestión, el control de esa póliza de seguros y del pago de la misma y de, bueno, pues, etcétera. Y, por supuesto, lógicamente, también, pues, le van a caer indudablemente la gestión de esos siniestros, ¿no? Indudablemente los vecinos, cuando tengan un siniestro, pues lo que van a hacer es hablar con el administrador en la mayoría de los casos, ¿no? Para que comunique ese siniestro y para que haga la gestión del mismo, ¿no? Y el seguimiento. Bueno, pues nuestro trabajo consiste en facilitarle esa labor, ¿no? Es decir, digamos, quitarle, ¿no? O liberarle de esa parte de la gestión en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Y que, lógicamente, esa parte se la gestionemos nosotros, ¿no? Manteniéndolo indudablemente informado de toda esa gestión. Para eso, lógicamente, le explicaremos cómo es nuestra manera de trabajar, cómo es nuestro sistema de trabajo, las herramientas que le podemos facilitar para esa gestión, para digamos, esa comunicación con nosotros y para esa gestión de los siniestros desde que se aperturan hasta que se cierran. Pues, lógicamente, le explicaremos de qué manera nosotros le podemos ayudar, lógicamente, para que firme un contrato de colaboración con nosotros y empecemos a trabajar. No siempre, repito, vamos a encontrar el administrador ideal. Ojalá, ¿no? Que tocáramos a la primera puerta y encontráramos al administrador ideal. Esto es como cuando hablamos con un cliente cualquiera, ¿no? Tendremos que hablar con unos cuantos, tendremos que tratar con unos cuantos y tendremos que desvincularnos de algunos en el momento que pues, consideremos que el trabajo no va por el cauce adecuado, ¿no? Para eso, lógicamente, tenemos que llegar a un acuerdo de cómo, de una forma de trabajo, es decir, tenemos que llegar a un acuerdo de la manera en la que tenemos que trabajar para que el trabajo salga adelante, es decir, al igual que para la parte de gestión de pólizas, para la parte de gestión de siniestros, ¿no? Es decir, tenemos que explicar cómo comunicar los siniestros, de la manera que tiene que hacerlo, con los datos mínimos para poderlo gestionar. Lógicamente le facilitaremos la herramienta a la persona de contacto, pero indudablemente tiene que haber un sistema y en ese sistema tiene que entrar. Es decir, aquí no puede, imaginaros que cada administrador decidiera hacer las cosas a su manera. No es por el hecho de que las quiera hacer a su manera, que es libre de hacerlo, indudablemente, pero no llegaría a un buen puerto, ¿no? Es decir, al final tendríamos un problema más adelante o más pronto o más tarde. Entonces, indudablemente tenemos que llegar a un acuerdo de la manera en que nosotros trabajamos para realmente desvincularle o liberarle en la mayor parte de la gestión de los seguros, ¿no? Pero bueno, eso es otra parte que veo. Bien, cuando ese administrador, nosotros empezamos a trabajar con él, os decía ayer, indudablemente el administrador tenemos que intentar o que procurar explicarle que necesitamos pues todo lo que tiene que ver con la documentación de las pólizas de las fincas que trabajan. ¿De acuerdo? Es decir, no podemos estar a cuentagotas facilitándonos las documentaciones, porque ya os digo yo desde aquí que lo hemos visto y en algunos casos lo seguimos viendo, que al final las cosas no salen bien. Es decir, al final, cuando el administrador no nos facilita las documentaciones y nosotros no podemos hacer una gestión, un archivo y una organización de esas documentaciones de pólizas, pues indudablemente puede ocurrir que muchas pólizas se pasen el vencimiento, que muchas pólizas no las gestionemos
que muchas pólizas al final incluso se nos hemos encontrado casos que el administrador ha solicitado la anulación de la póliza pensando que nos había facilitado a nosotros la documentación de esa póliza para que le enviáramos una oferta. Lógicamente eso no ha sucedido, con lo cual la póliza se acaba anulando o 2 días antes de que se acabe anulando nos deprisa y corriendo nos envía la documentación para que le enviemos condiciones. Eso es un Cristo que no podemos permitir, entre otras cosas porque no trabajamos solo con un administrador, ni vosotros ni nosotros. Y al final es que la imagen que damos es la que no debemos dar, ¿vale? Entonces, hay que explicarle al administrador, igual que le explicamos a un gerente cuando llegamos a una empresa, que para que le podamos analizar sus seguros o que para que le podamos hacer un estudio de sus seguros y de sus riesgos, necesitamos la información y la documentación, ¿vale? No es raro que el administrador, al que no conocemos ni él a nosotros ni nosotros a él, nos quiera, abro comillas, probar, cierro comillas. Vale, hasta ahí de acuerdo, es decir, el tipo no nos conoce, nosotros le presentamos nuestra información, nuestro dossier, nuestra documentación, nuestra experiencia con otros administradores de fincas, etcétera, etcétera. Perfecto, nuestras herramientas que tenemos dirigidas exclusivamente para administradores, nuestra base de datos, lo que él quiera. Pero, bueno, es lógico que el administrador nos quiera aprobar, ¿no? Y, pues, a lo mejor en un principio, bueno, pues diga, bueno, pues yo sí te voy a dar un par de pólizas que me vencen dentro de 3 o 4 meses, me las vas mirando y vemos a ver cómo trabajáis. Yo hasta ahí lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo, es lógico, ¿no? No nos conocemos, perfecto. Pero la prueba es mutua. Es decir, él nos prueba a nosotros, nosotros a él. ¿De acuerdo? Y eso lo tenéis que tener claro y marcar una fecha. Es decir, yo con este administrador le visito y entro en materia en tal fecha me facilita la documentación de una serie de pólizas, en tal fecha le facilito ofertas de esas pólizas, las ofertas que le facilito son competitivas, mejoran en cobertura o en precio las que él tiene, le presento se lo explico convenientemente y en X fecha las operaciones, si no todas, alguna tiene que salir. Lo que no podemos permitir es que sea el administrador el que nos pruebe a nosotros y nosotros a él. Es decir, el administrador que después de estar pues, 2 o 3 meses trabajando con él y habiéndole enviado varias ofertas y varias opciones en las que claramente mejoramos sus condiciones actuales, no vemos un resultado. ¿De acuerdo? Porque entonces significa que hay algo que no está funcionando. Y nosotros no vivimos, ni vosotros ni nosotros, como sabéis, de facilitar ofertas a los clientes. O sea, nuestro trabajo es asesorar a los clientes y darles un servicio y darles, pues, en materia de seguros, ese asesoramiento. Pero indudablemente nuestro fin definitivo por el que vivimos y por el que nosotros nos movemos, y es lógico, es la contratación de los seguros. Si esa contratación no se produce, pues indudablemente, repito, poner una fecha, tendréis que hablar con el administrador y decir, oye, yo creo que te he facilitado ya las suficientes ofertas, todas con una buena línea y tal, y no hemos salido adelante por ninguna, ¿no? Si la explicación que te da no es muy razonable, pues indudablemente la prueba por vuestra parte tiene que acabar ahí. Es decir, no podemos tener a un administrador con el que trabajamos, con el que todos los esfuerzos de la correduría y de los distintos departamentos de la correduría, tanto vosotros como nosotros, estamos haciendo un trabajo que, repito, conlleva un tiempo, ¿vale? En este producto, y no sabemos nada, es decir, nos limitamos a facilitar proyectos, el administrador nos les pide, el administrador nos exige que estén en un tiempo determinado, nosotros se lo presentamos, se lo hacemos todo bordado y aquello no se contrata, ¿no? Bueno, pues habrá que decidir algo completo, que no podemos tener un administrador que nos dé trabajo sin darnos un resultado, ¿de acuerdo? Bien, esto tenerlo claro porque lo vais a encontrar, ¿vale? Y no podemos permitirlo, ¿de acuerdo? Igual que no podemos permitirnos el cliente que nos hace perder el tiempo, que nos marea para que luego al final las pólizas no se acaben contratando, pues igual pues, este caso es exactamente eso, ¿vale? Y por supuesto tenemos que darnos a valer, es decir, nosotros representamos una empresa, sois profesionales, e indudablemente el administrador será profesional, no lo dudo, pero aquí, repito, no estamos para trabajar, como diría aquel, para el inglés, ¿no? No estamos para enviar correos para arriba y para abajo, mover papeles para arriba y para abajo, porque eso al final, como sabéis, cuando llegan las liquidaciones no conlleva las comisiones correspondientes. Bien,
Llegado al punto de que el administrador vea que hacemos un buen trabajo, realmente funcionamos, tenemos que llegar a la conversación de que, bien, nos ha facilitado 2 o 3 pólizas, 2 o 3 fincas, hemos contratado pues 2 o 1 o 3 o todas. Tenemos que llegar al punto de que el cliente tiene que entender que las otras 40 que le restan, o las 50 o las 30 o las 60 o las que tenga, nos las tiene que facilitar y explicarle el motivo de por qué nos las tiene que facilitar. Es decir, para llevar esa gestión, ese control de vencimientos, ese control de pólizas, para poder analizar esas pólizas con el tiempo adecuado y sin prisas, ¿de acuerdo? Porque, repito, en muchos casos tendríamos que solicitar las condiciones a compañías cuando los riesgos sean de determinada manera y no podemos estar a salto de que el administrador nos facilite las condiciones cuando a él se acuerde o cuando a él le surja, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, debemos tener y manejar ese listado de vencimientos y de documentaciones. Pues, indudablemente, que el administrador nos diga, claro, es que yo no te puedo facilitar las documentaciones, no sé quién lo decía el otro día, no te puedo dar las documentaciones porque no sé qué vas a hacer con ellas. Vamos a ver, nosotros somos una correduría de seguros, manejamos millones de documentaciones de clientes. Indudablemente, ni las vamos entregando a las cafeterías ni los bares donde tomamos cañas, ni las vamos dejando en los contenedores de basura. Lógicamente, las custodiaremos, las archivaremos e indudablemente las utilizaremos para darle el servicio que necesita. Indudablemente. Es decir, esto es como cuando entremos en siniestros, ¿no? Más privado y más los datos de un siniestro son todavía más delicados que los datos de que pueda haber una determinada póliza y los vamos a tener que manejar para poder hacer esa gestión de siniestro. Entonces, ese comentario del administrador de que yo no te puedo dar las pólizas porque no sé qué vas a hacer con ellas, vamos a ver, está tratando con una correduría de seguros, no está tratando con un señor que pasa por allí, ¿de acuerdo? Entonces, utilizaremos y custodiaremos las documentaciones como custodiamos las de los miles de clientes que tenemos en nuestra base, ¿no? ¿De acuerdo? Pero necesitamos hacer nuestro trabajo de manera correcta, de la manera que solemos trabajar nosotros, no tenemos un administrador solo y no podemos hacer la gestión como corresponde si no tenemos la información como la debemos de tener, ¿no? Bien, una vez que tenemos esas documentaciones y esa información del administrador con sus fincas, las que administra, pues indudablemente hay que hacer lo que os comento, ¿no? Lo primero, y lo que os aconsejamos siempre, es darlas de alta como candidatas o como candidatos en el broker. ¿De acuerdo? Y la mejor manera, aparte de que os diseñéis un Excel que os podemos enseñar, algunos que tenemos hechos, para que lo podáis manejar de una manera, digamos, más inmediata. Un Excel que no tiene ningún misterio, con media docena de columnas donde se detallan las comunidades, las compañías, los vencimientos y las formas de pago, debéis de dar de alta a estas comunidades como candidatas en el broker, ¿no? ¿Por qué? Sabéis que dar de alta a un candidato en el broker se tarda 1 minuto, se necesitan 5 datos para darlo de alta, tendréis esos datos porque tendremos las pólizas y porque una vez que demos de alta al candidato, meteremos la documentación correspondiente de ese candidato, es decir, de esa póliza, de esa finca, y le asignaremos la tarea correspondiente con la alarma correspondiente para que nos salte y nos avise cuándo debemos ponernos a trabajar con esa póliza en concreto, ¿vale? Eso os lo explico, si no me equivoco, o hace unos días o unas semanas hizo Tony una formación al respecto, ¿vale? ¿De acuerdo? De cómo asignar tarea y alarma a un determinado candidato para que nos salte esa alarma en el broker cuando abrimos el broker. Lógicamente, debemos abrirlo todos los días. Ahora incluso, si no me equivoco, se puede tener en el móvil también, por lo cual, más fácil todavía. Y nos avisará de ese próximo vencimiento, de esa póliza, de esa finca o de esa comunidad de propietarios que vence en los próximos 3 meses, en los próximos 2 meses, que eso ya, como queramos nosotros fijar esas alarmas, yo os aconsejo que como mínimo 2 meses, ¿vale? 2 meses antes del vencimiento, porque tener en cuenta que estas pólizas tienen la misma normativa que el resto de las pólizas, es decir, el cliente, administrador o presidente tiene que comunicar con antelación suficiente, 30 días de antelación, a su compañía actual la anulación de su póliza, ¿vale? Y estas pólizas hay que anularlas como Dios manda, es decir, hay que anularlas con esos 30 días de antelación porque son primas importantes, las compañías, estas pólizas sí que las reclaman, si no se anulan como hay que hacerlo, y no es tan sencillo como otro producto que el cliente habitualmente devuelve el recibo, aquí no,
Y normalmente las compañías exigen una documentación concreta para anular estas pólizas. La voy a resumir, vamos, la conocéis. Es decir, aparte de la carta de anulación firmada por la persona que tenga poderes para hacer esa gestión de esa anulación, que puede ser o bien el administrador si tiene esos poderes, o bien el propio presidente de la comunidad. Si es el presidente, pues el acta donde se le nombra presidente, la copia del CIF de la comunidad y la copia del NIF del firmante. Si es el presidente, el presidente, y si es el administrador, pues copia del NIF del administrador. Y en el caso de que lo firme el presidente, ya os digo, el acta donde se le nombra presidente, y si es el administrador, pues el documento de los poderes donde se le autoriza por parte de la comunidad a hacer a resolver ese tipo de contratos o hacer ese tipo de gestiones en nombre de la comunidad. Toda esa documentación hay que enviarla para evitar problemas, ¿vale? Es decir, las compañías, que lógicamente se defienden ante las acusaciones, en el caso de las comunidades son especialmente pejideras. Pues si no mandamos todas estas documentaciones, pues puede que la compañía no nos anule la póliza, porque no hemos enviado la documentación necesaria, ¿vale? Entonces, es un poco más compleja la documentación que hay que enviar, pero hay que enviarla. Y la mayoría de los administradores saben qué tipo de documentación tienen que enviar, porque como podéis comprender, no es la primera vez que solicitan una anulación de una póliza, de seguro de uno de sus clientes. Pero si aún no lo saben, se lo recordamos. Hay que enviarla todo para evitar problemas. Y como eso hay que hacerlo como mínimo con 30 días de antelación, pues tenemos que tener por lo menos otros 30 días anteriores de margen para poder trabajar sobre esa comunidad, ver si te encontramos que mejoren las condiciones que tiene, que lógicamente el administrador acepte, o bien él a través del presidente, o bien, ahora hablaremos de una reunión de vecinos correspondiente, el cambio de póliza de seguro. Entonces tenemos que jugar como mínimo con 2 meses. 2 meses, 3 meses, ¿de acuerdo? Eso tenerlo en cuenta para, lógicamente, poner esas alarmas con relación al vencimiento o renovación de la póliza. ¿De acuerdo? Y eso, lógicamente, la mejor manera de hacerlo, y la manera, lógicamente, que os aconsejamos, no solo en este caso, sino para todos los clientes o candidatos, es a través del LibreOffice, ¿vale? Es decir, darle alta al candidato o unidad de propietarios, meter toda la información que tengamos, meter la documentación de esa póliza y asignarle una tarea y una alarma para que me salte y me avise, porque, lógicamente, se me puede pasar, y para que me avise de que tengo una gestión determinada con una determinada póliza que tengo que hacer para, lógicamente, recordarle al administrador y enviarle la documentación correspondiente y poder gestionar. ¿De acuerdo? Y eso es trascendental que se haga. Pero claro, para que podamos hacer eso, tenemos que tener las documentaciones de las pólizas de las fincas que ese administrador maneja. Cualquier otra cosa, repito, es andar a salto de mata y al final, más pronto o más tarde, la vamos a preparar. Entonces, la imagen que vamos a transmitir no es la correcta y al final os puedo garantizar que no sé cómo se lo apañan los administradores, pero los que quedamos mal somos nosotros, ¿no? Entonces, este es nuestro sistema de trabajar, y este es el sistema que tienen que entender los administradores. Y el administrador que no le guste, pues estupendo, perfecto. Nos iremos y buscaremos otros, y no pasa nada, esto es como un cliente. Hay clientes que no les interesa lo que le vamos a contar, pues estupendo. Les entregamos nuestra tarjeta, nos despedimos amablemente y con educación y, oye, o en otro momento a lo mejor te cuadra o te interesa o lo que sea, hasta luego. No tenemos por qué forzar a nadie, ni tenemos por qué ponernos a trabajar de maneras que no son las nuestras, ¿vale? Y que además tenemos comprobadas que al final dan problemas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Una vez que tenemos esas documentaciones y tenemos esa información, pues lógicamente lo que tenemos es que tener en cuenta esos vencimientos para ponernos a trabajar sobre esas comunidades. Como veremos cómo cotizar comunidades, ahora en un rato os enseñaré cómo cotizar ya en alguna compañía, habrá comunidades pequeñas, con ayuda nuestra, lógicamente, ahora en un principio, que podáis ir cotizando vosotros sin tener que depender de todo de la central. Otras comunidades que son más importantes, pues lógicamente no las tendréis que solicitar, no las tendréis que enviar la cotización para que podamos trabajar sobre ella y facilitaros las condiciones y facilitaros la explicación correspondiente y la comparativa o lo que haga falta para que le expliquéis al administrador, o os enseñaremos a hacer esa comparativa para que la podáis hacer vosotros a través de la app de comunidades, que sabéis que tenemos una app dirigida a este tema. ¿Vale? Bien. Con las comunidades nos podemos encontrar con una pequeña diferencia en relación al trabajo con otro tipo de clientes, que es que en ocasiones nosotros, lógicamente, sabéis que con todos los clientes, ¿de acuerdo?, trabajamos sobre vencimiento de póliza, es decir, no trabajamos
no le vamos a presentar a un cliente condiciones cuando el cliente, lógicamente, acaba de renovar el seguro hace 2 meses, no tiene sentido, y acaba de renovar la póliza de su empresa en enero, pues ahora en abril no nos vamos a poner a mirar la póliza de su empresa porque no es el momento, ¿no? Lo haremos pues, en octubre o cuando corresponda con relación a ese vencimiento, ¿no? Pero en comunidades sabéis que hay un factor diferencial, que son las reuniones de vecinos, ¿no? Las famosas reuniones de vecinos, que en la mayoría de las fincas, normalmente la reunión ordinaria, que sabéis que hay juntas ordinarias y juntas extraordinarias en las fincas urbanas, las comunidades de propietarios, pues como mínimo tienen normalmente una junta extraordinaria anual. Y normalmente dentro de esa junta ordinaria pues tratan muchas cosas suyas, ¿no? Por las que corresponden. Y una de ellas normalmente la que suelen tratar es el tema del seguro, ¿no? Por tanto, en ocasiones el administrador de fincas nos puede solicitar, pero lógicamente en ese caso es él el que nos lo tiene que indicar o comunicar, porque indudablemente nosotros no sabemos cuándo tienen las juntas ordinarias o cuándo fijan las juntas o las reuniones los administradores o los presidentes, ¿no? De las comunidades, ya lo que nos trataron. Nos comunicará en ocasiones, oye, Rodrigo, oye, José Antonio, quien corresponda, resulta que esta finca vamos a tener una junta ordinaria dentro de 15 o 20 días y ya sé que aunque el vencimiento de esta póliza, sí, ya sabes que vence dentro de 6 meses, pero uno de los temas que vamos a tratar es el seguro, con lo cual estaría bien, pues lógicamente, tener como orientación o como referencia unas ofertas sobre lo que nos podéis encontrar por ahí en el mercado sobre la póliza. Bueno, pues lógicamente tendremos que trabajar sobre esa póliza en concreto muchos meses antes de que venza para que podamos presentarle al administrador la oferta correspondiente que el administrador pueda presentar en esa junta ordinaria para que se apruebe o no se apruebe, pero lógicamente la pueda presentar. Entonces, ese matiz lo tenéis que tener en cuenta. Siempre avisarle al administrador que sabéis que cuando el plazo o sea, la diferencia entre el tiempo que presentamos nosotros el presupuesto y el vencimiento de la póliza supera normalmente los 90 días, en la mayoría de compañías no es vinculante. Entonces, nosotros le podemos presentar una oferta, imaginaros una comunidad de propietarios que tiene el vencimiento de su póliza en enero 2025, enero 2026. E imaginaros que va a hacer la junta ordinaria de vecinos, la hace en junio y le tenemos que presentar esa oferta para que la puedan estudiar los vecinos. Bueno, pues le presentaremos la oferta, pero le dejaremos claro por escrito al administrador que como la diferencia es importante, lo que le estamos presentando es orientativo, ¿vale? Es decir, no tiene por qué haber diferencias, no tiene por qué haber una gran diferencia, pero los presupuestos no le vinculan a la compañía más allá, en la mayoría de compañías, que son 60 días, otros son 45, otros son 90, esos precios no le vinculan a la compañía, con lo cual no tienen por qué ser exactamente los mismos en efecto N, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Nosotros le facilitaremos la oferta porque él nos la pide, pero tiene que entender que las ofertas no son vinculantes porque el plazo hasta el efecto es muy alto, muy grande, ¿de acuerdo? Tener en cuenta también, en estos casos, cuando la diferencia no sea tan alta, tan grande, 6 meses, 5 meses, 4 meses, que hay compañías que nos permiten emitir hasta algunas, no todas, esto ya depende de la compañía. Algunas compañías nos permiten emitir pólizas con 45 o 90 días después. Es decir, a día de hoy podríamos emitir en algunas compañías con efecto de dentro de 3 meses. Con lo cual, si el cliente nos aceptara la operación y el vencimiento estuviera dentro de ese tal, lo más seguro y lo más efectivo es dejar emitida la póliza. Imaginaros una póliza que está en abril, el efecto es en julio, pues hay compañías donde nos van a permitir emitir la póliza con efecto julio, ¿vale? Ya la dejamos emitida, la dejamos cerrada, por supuesto al cliente no se la van a cobrar hasta julio, pero evitamos que pueda haber un cambio de prima cuando vayamos a emitir la póliza en el propio mes de julio, ¿de acuerdo? Eso tenerlo en cuenta. Pero claro, hablamos de normalmente 45 o 90 días de diferencia del momento en el que estamos al efecto, ¿no? Más allá, en la mayoría de las compañías no nos van a permitir emitir, ¿de acuerdo? Sí que lo que podemos hacer es asignar una tarea cuando eso suceda y nos encontremos en esa situación, pues ser un poco, digamos, listos y saber que si esa compañía nos permite emitir con 90 días antes del vencimiento, pues en el momento en que nos encontremos en ese plazo de 90 días antes del efecto, emitir, ¿de acuerdo? Y no esperar a una semana antes
de que venza la póliza para efectos de la emisión, ¿vale? Es decir, voy a dejar pasar hasta que llegue esos 90 días y emito la póliza. ¿Cómo? Pues volvemos al broker, ¿vale? Asigno una tarea en el broker para que me avise de esa circunstancia en concreto con esa póliza, que me avise de que esa póliza ya la puedo emitir, ¿de acuerdo? Porque estoy en ese plazo de diferencia de esos 90 días o 60 o lo que corresponda, y ya la dejo cerrada y me evito, ¿vale? Contra más tarde en emitir esa póliza, más riesgo corro de que pueda cambiar el precio, ¿vale? Estos son fincas, es un riesgo como el multirriesgo de comunidades. No es habitual que cambien los precios, ¿vale? Es decir, no es habitual que cambien las primas en el multirriesgo de multirriesgos, más allá de cuando cambiamos de año, que las compañías cambian las tarifas, ¿no? Una vez que estamos metidos en el año es difícil que cambien, pero podría ocurrir. Es decir, no es la primera vez que ocurre. Una compañía, pues porque tiene una siniestralidad determinada por lo que corresponda, pues incrementa la tarifa en comunidades en mitad de año y nos encontramos que un presupuesto que antes pues, tenía una tarifa X, pues resulta que ha cambiado la tarifa y cuando recuperamos el presupuesto, pues la tarifa sube, ¿vale? ¿De acuerdo? Intentaremos solucionarlo en la medida de lo posible cuando se pueda solucionar para intentar respetar la prima que se le ofreció al administrador o a los clientes. Cuando se pueda, lógicamente intentaremos ajustarla lo más posible. En ocasiones pues, habrá una diferencia lo más pequeña que se pueda, ¿no? Pero hay que dejárselo claro y recordárselo a los administradores, ¿de acuerdo? Que indudablemente nosotros les facilitaremos esa oferta porque tienen que hacer esa reunión. Perfecto, ¿de acuerdo? Aprovechamos esa reunión para que si cuando van a tratar el tema del seguro, pues lo puedan cerrar y puedan hacer la contratación de la póliza porque ya no van a hacer otra reunión posteriormente, ¿de acuerdo? Pero tienen que saber que los presupuestos tienen una validez y que fuera de esa validez la compañía perfectamente puede, indudablemente, no mantener esa prima, ¿de acuerdo? No tiene por qué mantenerla, no tiene por qué respetar, ¿vale? Pero eso sucede con una póliza de comunidad, con una póliza de comercio, con una de hogar, y ya no os quiero decir nada con un auto, que sabéis que con la consulta al 5 cambia continuamente, ¿vale?